we're live now. Hola. Saludos a todos. De regreso, soy Rigo y aquí está Ken de Spare5. Hola, cinco. Hola, cinco. Antes de comenzar, let me just do a mic test. ¿Me podrían decir si nos escuchan bien? Queremos asegurarnos que nos pueden escuchar bien antes de continuar. A ver, déjenme ver lo que están diciendo en el chat. Go. ¿Sí nos escuchan? Si se escucha, si te oigo. Okay, we're good. All right, so we're going to go back to this here. Okay, well, what do we want to start with? I think we start with your scarf. Okay. ¿Quién quiere que presuma mi scarf de los Sounders? No sé si conozcan los equipos de fútbol de acá de Estados Unidos. Este es el equipo de Seattle, los Seattle Sounders. Voy al partido más al rato. Go Sounders. Big game today, Sounders versus Vancouver. Vancouver Whitecaps, yeah. We are sure Seattle team is just as good as the Venezuela team. We'll see. ¿Qué creen? ¿Que el equipo de Seattle es mejor que los de Venezuela? A ver, vamos a comenzar aquí. Démonos un segundo. Okay, so let us start. We have a few announcements since our last time. Could start with keyboard shortcuts. Okay, let me just make sure that everything's going well. Saludos desde Colombia. Mucho mejor. Ok, sí nos están escuchando bien. Entonces, la conferencia, poder verlos. Ok, muchas gracias. Ok, ya comencemos. Vamos a comenzar con unos anuncios. El primero es los keyboard shortcuts. Si han estado en los foros, tal vez ya miraron el anuncio recientemente. You want to say a little more about them? We have been asked by the community to make it easier to task so you don't have to always use your mouse. And on most tasks, if you press the letter K, you will see a pop-up explaining keyboard shortcuts. Okay. So you can zoom, you could submit tasks, you could do it all from the keyboard without moving the mouse. Okay, muy bien. Como contó Ken, estamos implementando los shortcuts que nos han pedido en varias tareas. Presionen la tecla de la letra K, ok, y les mostrará el menú. Cambian un poquito a veces de tarea a tarea, porque cada tarea tiene herramientas diferentes, pero ya lo estamos experimentando y parece que a todos les está gustando. Si tienen algo que decir sobre eso, por favor, díganos si les gusta o qué cambios necesitan, pero ya, es algo nuevo que estamos haciendo para ustedes. So if you go to the forums, you will see there is a announcement about it. And when you open a task, if you press K, and if you want more information, write in, but hopefully this will help you do tasks faster. Okay. Como dijo Ken, vayan a los foros para más información. Si aún tienen preguntas, por favor escríbanos y las intentaremos resolver. Okay, something else. Last time we talked about different payout methods. We do not have any announcements yet, but we are starting to talk with some Payoneer and other people. We're starting to talk with different groups about trying to add new payout methods. We thank everybody who wrote in with your reasons. It was very good and very helpful to see why people wanted these. We are beginning the process of talking and adding. Si recuerdan, en nuestro último chat les pedimos recomendaciones de qué tipo de métodos de pago preferirían que no fueran PayPal, y aún no tenemos un anuncio, pero desde entonces nos han enviado muchos mensajes con las razones por qué prefieren unos servicios sobre otros, y queremos decirles que ya estamos en conversaciones con otros servicios como Payoneer y vamos a ver con quién más podemos llegar a un trato. Pero ya estamos llegando allí y ya estamos en conversaciones y ojalá en un futuro cercano tengamos un anuncio sobre esto. So thank you for that, and hopefully soon we'll have a more
specific announcement about adding something. Also, we have gotten a lot of questions about adding more videos to instructions, about better instructions and clearer instructions, and you will be seeing more videos and hopefully better and clearer instructions soon. We are spending more time on instructions, we're adding more resources, and hopefully we'll be adding more videos, more Spanish instructions, clearer instructions, and we are spending more time on that. Hopefully soon you will see. Okay. Ken está mencionando que ahora ya estamos poniendo mucho más enfoque en las instrucciones. Van a empezar a ver un poco más de instrucciones en video. Las instrucciones en inglés van a mejorar, lo cual debe mejorar la traducción, esperemos un poco. De vez en cuando nos mandan sugerencias sobre la traducción, que no quedó muy bien. Por favor, si encuentran cualquier traducción que no entiendan y que tengan una sugerencia mejor en cómo corregirla, por favor, envíennos un mensaje y la corregimos. Pero sí, ya estamos trabajando en mejorar las instrucciones en general, video y texto. Okay, and just I'm seeing people write in, we are not getting rid of PayPal. Okay. We are just looking to add more options besides PayPal. We are definitely not getting rid of PayPal. PayPal va a seguir con nosotros, no vamos a deshacernos de ellos. Aunque agreguemos otros servicios, nos vamos a quedar con PayPal. And let's see, the pixels. Do we want to talk about pixels? Mm-hmm. So recently, we're trying new things with our images, as some have noticed, zooming in, more pixels in the images, and we're trying new things with images. So when you zoom in, hopefully it'll be clear where one object ends and another object begins, or like where a person is and where the background is. It's a work in progress. We understand it could be a little confusing at first, but hopefully pixels, if you see a pixel, it'll be clearer just where that ends. La semana pasada recibimos varios mensajes reportando errores que las imágenes están muy pixeleadas cuando la acercaban. Esto no fue un error, esto fue un cambio intencional interno, porque muchas imágenes al acercarse quedaban muy borrosas y no era muy claro dónde dibujar las líneas. Y es algo nuevo que estamos intentando, estamos experimentando si al pixelar las imágenes les ayuda a definir las líneas más claras. Si creen que esto no les está ayudando y que en realidad al contrario, les está impidiendo completar sus tareas, déjenoslo saber y nos desharemos de eso. Okay, and payout discussion instructions design. I think, what other questions did people ask? Oh, well, technical issues. We're sorry we've had, this week, there have been more technical issues than normal. There's been the reservation timeout. Yeah. People are writing in, not able to see images in the qualifiers. With the qualifications, I was told this morning a fix was pushed. So hopefully you will be able to, there won't be the issue of images not appearing or restarting in the tutorials and qualifications. Sure. Como ya se han dado cuenta muchos de ustedes, esta semana ha habido más errores de lo normal. Ya hemos recibido muchas quejas y ya estamos trabajando en soluciones. Esta mañana ya hicieron unos cambios a unos de los qualifiers. Ya los deben de ver, ojalá al fin del día. Ya estamos, como les digo, sabemos que hay unos errores, como que se les acaba la sesión y que los saca antes de tiempo. Ya sabemos que están los errores ahí, ya lo han reportado, lo agradecemos y ya estamos trabajando en una solución. Okay, and so please try the qualification again later. Please write in support at Spare5, ayuda at Spare5. If you're still having problems, we're sorry for the difficulty and for the timeout issues. We are working to fix them. Por favor, si los pueden intentar al fin del día otra vez y déjenos saber si ya se mejoró, si hicieron errores y lo sentimos por cualquier inconveniencia que se haya causado y ya estamos trabajando en
soluciones. Okay, suspended accounts. We are starting some fives who have been suspended. Their accounts have been made active again. We are starting to restore fives. We are sorry for the delay, but some fives who had a lot of tasks flagged, we're starting, their account should be active. They should be seeing new tasks. Okay. No sé si se han dado cuenta, pero algunos usuarios ya que estuvieron suspendidos por cualquier razón ya se están regresando a Spare5 poco a poco. Estamos tratando de lentamente agregar usuarios de regreso a Spare5. Aún no tenemos una solución para todos, no van a regresar todos al mismo tiempo. Como les dije, lentamente estamos implementando esto. You should receive an email if your account is now active. Yeah. And of course, if you go to your task list, you'll see. Yeah. Si you will not say that you are blocked. Si estuviste suspendido, recibirás un mensaje cuando tu cuenta se activa nuevamente, y otra manera para darte cuenta si ya no estás suspendido es simplemente corre a tu dashboard y si hay tareas ahí, quiere decir que estás de nuevo con nosotros. Does not help that they're pixelated, blurry, getting some... Yeah, we're getting mixed messages. I'm not seeing... Do you see anyone that's helping? I saw one that said, I like it. But, okay. So with the pixelated, we'll pass it along. It's a work in progress. Might take some time getting used to, or it might not be good. We'll let them know that so far the reviews are not good. Okay. Gracias por sus comentarios en las imágenes pixeladas. Parece que no muchos están contentos, pero por favor todos déjenos saber cómo se sienten sobre ellas y haremos los cambios necesarios. All right, who is writing in? Vamos a ver. Jeremy Sadness. I don't know. That's not sad. I don't. Let me just go through here. Estoy viendo que mencionan mucho Project Ventarrón. ¿Qué? Project Ventarrón no es una pregunta. ¿Qué quieren saber sobre él? PayPal mejor pixeladas. Ya sabemos que Super Pixels está teniendo unos errores. Ya estamos trabajando en una solución. Gracias. Sí, en un mundo perfecto todas las imágenes serían de alta definición, pero la realidad es que muchas veces nuestros clientes no nos ofrecen imágenes de alta calidad, pero gracias. I got a few people saying their PayPal did not go through, asking about errors with PayPal. Once a week, we issue a payout. We issue payouts to the entire community. If you are due a payout, some of these payouts are rejected by PayPal. We do not get a lot of information about that. You should receive an email if this happens. This happens to very few people. And you should receive information about it. We give you an opportunity to confirm or change your PayPal account. But if it does not go through, unfortunately, there's not much we could do at that point other than try again the next week. Okay. Estamos viendo unas preguntas sobre la gente diciendo que no se procesó su pago de PayPal. La mayoría de las veces no tenemos mucha información sobre lo que pasa. Lo que pasa es que PayPal rechaza el pago por cualquier razón y no nos da mucha información. Y luego ustedes van con PayPal y PayPal dice que es nuestra culpa, pero en realidad es algo que pasa entre los dos, que ninguna persona tiene una solución. Lo que deben hacer ahí en esas situaciones, tienen dos opciones: esperar al siguiente viernes y que intentemos de nuevo, o cambiar de cuenta de PayPal si creen que es un error con su cuenta. Okay, no task of this type currently available. Many tasks are available in small numbers. And when this happens, we have many fives trying to get a few tasks. So you know this better than me. Yeah. Estamos viendo preguntas sobre el error. No es error, que dice que no hay tareas disponibles en este momento. La razón por la que miran eso es porque las tareas las lanzamos en grupos pequeños. Por ejemplo, puede ser cualquier tarea. Por ejemplo, digamos Project Ventarrón. Y hacen, por ejemplo,
unas 1000 tareas disponibles al principio y son las primeras 1000 personas que las agarren y luego se acaba. Y muchas veces lo que pasa que intentan acceder la tarea cuando otra persona está agarrando la última y por eso a veces nomás alcanzan 1 o 2 y luego lo sacan. Y luego el proyecto regresa más tarde es porque hicimos más tareas disponibles más tarde. Venturon, Project Venturon. Yeah, but what's the question? People are saying lots of bugs, lots of complaints. Let's see here. What happens with Venturon? It appears intermittently. Project Venturon, what is happening? What are the questions? Yeah, repeat the questions. Aún no estamos muy claros en qué preguntas tienen sobre Ventarrón. Por favor, escríbanos. La aplicación de Android, la misma respuesta que les hemos dado antes, está en la tenemos en mente, pero aún no hay fecha de lanzamiento. Okay, people are asking XP, how do they get more tasks? There are tasks, you may not realize it, but if you have a lot of experience and a lot of good experience, there are tasks you get that other fives will not get. Mm-hmm. There are some tasks that are only open to a small number of fives, usually the top fives with the best record. So you may see a task and someone who joined would not see that task. So we don't have a banner saying top XP task, but there are tasks in which if you see it, it's because you're one of our stronger fives. Preguntan sobre los beneficios del XP y qué es lo que significa tener más. Generalmente, a veces les da acceso a tareas que fives con menos XP no tienen. No siempre es el caso, hay varias razones por las que reciben tareas, pero de vez en cuando hay tareas que están disponibles en cantidades limitadas y generalmente se las hacemos disponibles a personas con XP más alto. Ghost tasks, they're called ghost tasks. Yeah. Maybe we should use that. Let me put it, this is a task. Rigo and I are both eligible for this task right now. Rigo? It's a... Grab it. Rigo got the task. I did not get the task. So sometimes there's a small number of tasks. And as you know, some tasks go through a cycle. Mm-hmm. I do a little, another person does a little. So you may need to wait until another person does their part, especially on a review task. So we are always trying to make it a little better experience. But ultimately, it comes down to sometimes there are times when there's a small number of tasks and a lot of fives who want them. La pregunta era sobre las tareas fantasmas. Como dijo Ken, la manera o la razón por la que esto pasa es a veces hay una tarea disponible y hay dos personas tratando de tomarla y esta es la última tarea. Así que si yo le hago clic y se la gano a Ken, cuando hace clic Ken ya no hay tareas y por eso desaparecen. Muchas veces, como ustedes saben, las tareas son un ciclo. A veces tienen que esperar que una persona haga su parte para que la siguiente tarea sea disponible. Así que las tareas fantasmas en realidad lo que significa es que se agotan. Alguien te ganó la tarea. Cuando tú la viste aún estaba disponible, pero en ese segundo alguien más hizo clic y se la ganó. Recuerden que hay fabs por todo el mundo haciendo tareas a todas horas del día y por eso hay competencia. Okay, a few questions. Can I work on different computers with different accounts in different PayPal? So, Karina asked that. So, first thing, you are only allowed one account. If we see you have more than one account, and we have different ways of checking, then that is a big no-no. It means you're taking tasks other five should get. It means we're not able to give you the correct tasks. It means if you do a task poorly. Sorry, I threw you off. I don't know. I'm looking. It says kisses, Ken. Oh, kisses, Ken. I will tell him. Thank you, Angelica. I'll tell my wife you sent kisses. She may not let me come back to work. Now, what was I saying? I got distracted by kisses, Ken. Oh, one account. Even if you give kisses, one account. But you can task on different devices. You could go to different computers. If you visit another country, you are allowed to task. We do not limit that. If there are different people in your house,
As long as you each task on your own account, that is good too. So there's no limits to different people in the house. There's no limit on where you could task, but we have a very important limit. One person, one account. Karina creo que preguntó sobre usando varias computadoras para hacer sus tareas. La primera parte de tu pregunta, creo que preguntaste que usar varias cuentas en diferentes computadoras. Recuerda que no permitimos que tengan más de una cuenta. Si nos damos cuenta, vamos a cerrarlas todas. Tenemos varias maneras de verificar si alguien tiene más de una cuenta. Y en el momento que nos demos cuenta que hay alguien que tienes más de una, cerramos todas. Así que esa es la primera parte. La segunda parte, si tienes una cuenta, puedes usarla de varias computadoras. Eso no es problema. Si tienes computadora en el trabajo, en la escuela, en la casa, eso no es problema. Recibimos muchas preguntas sobre eso. Yo no entiendo por qué, pero eso no es problema. Y la tercera parte, si varias personas en tu casa tienen cuenta Spare5 y usan la misma computadora, tampoco es problema mientras cada persona tenga su cuenta Spare5 y su propio PayPal. Okay, and someone asked a good question that helps explain our... they say, why do I only have annotation tasks? And it's a little interesting. It's about a little how our company, Spare5, has grown. For fives who have been with us longer, there used to be a bigger variety of types of tasks. There were more phone surveys. You would fill in captions. You would answer questions, and as well as draw bounding boxes and things like that. As Spare5 has grown, we have focused more on annotation tasks, computer vision. If you're doing tasks, you'll see... I think that they're saying... translate. Hold on. So let's just a little bit. You nudge me. Están preguntando sobre por qué no hay tareas de anotación. Muchos files, especialmente los que llevan varios tiempo con nosotros, recibían diferentes tipos de diferentes categorías en el pasado, pero la razón por la que últimamente solo reciben tareas de anotación es porque tiene que ver con la dirección con la que se ha ido la compañía. Antes teníamos una visión a dónde queríamos ir, pero ahora la mayoría de nuestros clientes nos piden este tipo de tareas y es por esa razón por la que solo hay de este tipo de tareas. Esperamos algún día tener otro tipo, pero el enfoque de la compañía de aquí en adelante se trata más sobre este tipo de tareas de anotación. And so we are focusing, did you mention autonomous driving? I did not. Okay. More of our tasks are focused on computer vision, especially autonomous driving. Your tasks help computers and self-driving cars see. And we are focusing more on that, those tasks. Okay. Y la razón por la que cambiamos el objetivo de donde iba la compañía es porque nuestro nuevo enfoque es en carros o automóviles autodirigidos y lo que sus tareas están haciendo es entrenar a la computadora a mirar lo que ustedes miran. Por eso marcan cada cosa, cada objeto. Este es un árbol, este es una luz roja, este es un alto. So, right. and let me just talk to them a little bit. So they're throwing a lot of bugs and slow loading times. Where is it? I've just seen a lot of messages. Hey, it's loading slowly, so I'm just gonna say. Okay. Cualquier tarea, estamos viendo varios reportes sobre tareas que no cargan suficiente rápido, que las imágenes no se miran. Ya estamos o ya sabemos sobre la mayoría de ellas. Ya estamos trabajando en soluciones, lo sentimos. Por favor, si continúan viendo errores en los siguientes días, mándenos emails a ayuda@spare5.com. Pero ya sabemos que hay unos errores. Mira, una pregunta sobre Antonio. Antonio normalmente no hace este tipo de trabajo. Él tiene otras responsabilidades en la oficina y por eso no pudo estar con nosotros hoy. All right, so let's just someone get back to the autonomous. Someone asked about other companies use LiDAR technology for artificial intelligence for autonomous vehicles. Have you contemplating using that technology? Here's take a look. All right. Un segundo. Interesting.
Okay. Alguien preguntó sobre la tecnología LiDAR que otras compañías están usando en sus vehículos autodirigidos. Ese es otro tipo de tecnología que no usa los mismos métodos que usamos nosotros. Lo que hacemos nosotros tiene más que ver con la dirección que nuestros clientes quieren ir. No descartamos la posibilidad de ir en ese tipo de tecnología, pero actualmente no. Vamos a hacer lo que aún hacemos. Okay, just want to add, if you have questions about your account, like why didn't I get paid, where's my referrals, then please email those to us. Okay. We can't do a one-on-one here. Cualquier pregunta sobre su cuenta, si están suspendidos, si no hay tareas, cualquier cosa, por favor, mándenos un mensaje. No vamos a tomar el tiempo aquí ahorita para contestar preguntas individuales. Okay, and just to finish up the autonomy, did you mention that we're making the world safer? I will do that. Y ¿quién quiere que mencione que en el futuro con los carros autodirigidos, vehículos autodirigidos, nuestra meta es hacer un mundo más seguro, con menos peligro, menos posibilidad de accidentes. Y Spare5 nos están ayudando. So a couple of people said they can't label the second image in the Nemo qualifier. If you go to the FAQ, there is a video explaining how to add labels in a segmentation. I think it's only in the English, right? Mm-hmm. Yeah, you need to go to the English FAQ for now. But if you're having trouble adding a label in the qualification, please take a look at the FAQ. Okay. Sí, en el qualification de Project Nemo, right? Yeah, Nemo. En el proyecto Nemo, si tienen errores al aplicar las etiquetas, desafortunadamente no hemos traducido esa porción en nuestra página, pero si se refieren al FAQ en inglés, ahí les da más respuestas en cómo completar esa tarea. Flying cars. I don't think we're going to do flying cars. I don't. Oh, and I'm sorry, just to finish up one thing. Mm-hmm. So for XP right now, nearly all skills are going to be annotation, but we're working on new skills that will break it down a little better. Y de regreso a las categorías y al XP, como dice Ken, aún vamos a continuar con la mayoría de tareas siendo de anotación, pero estamos trabajando en nuevas categorías y nuevas tareas para el futuro. Live chat with some of you. If you have questions while doing a task, please go to our forums, post there. Other fives will help, and we try to answer. But we do not have the option of live chat right now. There's only the two of us. Yeah, okay. I should explain it. Pregunta la opción sobre un live chat para ayudarle a sus tareas. Bueno, algo para que ustedes sepan, Spare5, Mighty AI, toda es una empresa medio pequeña, y Ken y yo estamos encargados de la mayoría de la comunicación con nuestra comunidad. Así que la opción de live chat no es una opción ahorita porque ya tenemos varias responsabilidades y tener que contestar preguntas en vivo a cualquier hora del día no es realístico en el momento. La mejor manera de recibir ayuda con sus tareas es en los foros. También nos pueden enviar un mensaje privado, pero los foros normalmente son más rápidos porque si nosotros no podemos contestar sus preguntas, normalmente hay alguien que pueda ayudarles. Luis es una persona que nos ayuda mucho en los foros y varias personas ahí contestan sus preguntas. How do you know when you take them? I'm sure that's better. She keeps asking, how do you know when you take the test for making them evil? I guess just how do you know when you've been blocked from a task? Is that what? I'm not. Oh, evil means translated wrong. Yeah, how'd you do them incorrectly? That's what they're asking. Right. We're still working on. Yeah. We're still working on ways to provide in-task feedback to you. Unfortunately,
takes a lot of memory, takes a lot of energy, Mhm. and adds to loading time, and it's just been a little more difficult than we thought. We do not currently have a way, and we are still working on it. Preguntan de la posibilidad de agregar un sistema para saber qué es lo que hicieron bien o hicieron mal. Implementar eso ha sido un poco más complicado de lo que esperábamos. Aún es una de nuestras prioridades y queremos agregar eso porque sabemos que será una mejor experiencia para todos, pero aún no tenemos una fecha de lanzamiento. Como les digo, fue un poco más complicado de lo que esperábamos. Okay, meritocracy. What? I don't know. They're using meritocracy. Let me see. They're asking, why do they not apply the system of meritocracy? Who has greater XP, has different tasks, and more than those who do not? Good news. We do. Yeah, we do that. Yeah. If you have done very well in tasks, you will be, and have done more tasks, you'll be eligible for different tasks. Yeah. If during a task you have not done well, if you do not pass our internal review or 5 review, you will be blocked from doing tasks. But if you do the tasks well, you will continue to do tasks. In some tasks, some 5s only get to do a few, and others get to do thousands. Yeah. Alguien preguntó que por qué no usamos un sistema en el que los 5s que hagan tareas más correctamente, más seguido, reciban más tareas. La razón por la que sí hacemos eso, es lo que Ken quiso clarificar, que sí hacemos eso. Hay unas tareas en las que unos 5 solo reciben unas cuantas tareas y unos reciben miles de tareas. Así que para su pregunta, sí es lo que hacemos. Ken, just out of curiosity, people are asking if there's a possibility of Christmas bonuses. It does not seem likely. I'm afraid to. Well, let me think about it for a little bit. But we'll talk with Santa. We will talk with Santa. Nos están preguntando si va a haber bonos de Navidad. Quien dice que vamos a hablar con Santa y si es una posibilidad, les informaremos. Well, at least maybe we'll wear a Santa hat during our live chat in December. I will ask about Christmas bonus, but I am not promising anything. Ninguna promesa, pero no, es una opción y vamos a explorarla. Okay, let's see what else people are asking. Why is referral bonus limited to 180 days or the first 100? Let's see. It's meant to be a limited time bonus, the referral. Sorry, I was just watching at the level. 191 people. Cool. 191. Hello. Let's see. All right, we'll take a minute and look through, see what questions are coming in. Sí, gracias. Son casi 200 personas en vivo ahorita. Los apreciamos a todos. Gracias por estar aquí. Alguien preguntó que por qué el programa de referidos solo son los primeros 180 días, solo los primeros 10 o $100. Es porque referir a alguien siempre ha sido un programa que fue creado con la intención de ser por tiempo limitado. El programa no fue creado para ser un ciclo consistente de dinero. Image size. We are working to make images smaller and faster to load, while also making sure they work at a zoom level. It's complicated. The images need to be good definition, so when you zoom in, you could see things, but that makes them larger and takes time to load. But ya estamos trabajando en una solución en bajar el tamaño de las imágenes para que se carguen rápido. Sabemos que es un problema para varias personas, especialmente personas con internet lento. Ya estamos trabajando en ello. Estoy viendo muchos comentarios sobre Navidad. Ya cálmense, solo es septiembre. All right, a lot of people interested in Uphold. Have we gotten much notes on Uphold? I don't remember. Not really. I mean, if you want to write, if I see people are asking about Uphold, if you want to write to Ayuda at Spare5 and tell us why
Uphold would be better than PayPal or some of the other, Payoneer and Bitcoin. Let me bring that up because it seems like some people have joined and Sure. they missed it at the beginning. Estamos viendo a los que entraron un poco más tarde. Al principio les informamos que ya estamos trabajando o en conversaciones con otros métodos de pago como Payoneer y otras organizaciones. Si nos quieren dar, si quieren otra opción que no hemos mencionado, estamos viendo mucho Uphold, pero queremos entender por qué es una mejor opción para ustedes. Si están en Venezuela, por favor déjenos saber por qué ciertos servicios les beneficia mejor que otros. Let's see. Venezuela present. That's what I'm getting. That's what I'm getting too. I'm looking and seeing what questions are coming in. So in the meantime, Más adobo. Here is a bear. They want more Project Adobo. Well, if there is more Project Adobo, we do not. I guess it's worth. We do not control how many tasks. We work with our partners. They give us tasks. If it was up to me, I would have 1 billion tasks for everybody. But we work with our partners. They give us tasks. If they have more projects, there are more tasks. Okay. So. Cuando alguien, what was the question? Well, just it's about giving more tasks. Oh, that's if right. we have That's tasks, we give them. Yeah. If we do not have tasks, we do not. Hay varios comentarios que quieren ciertas tareas que regresen. Ken y yo no tenemos control sobre eso. Eso depende de nuestros clientes y cuántas tareas necesitan. A veces necesitan tareas de corto plazo, a veces son de largo y por eso regresan. Si fuera nuestra decisión, les daríamos miles de tareas, pero nosotros no controlamos eso. Eso es una decisión de nuestros clientes. PayPal in Venezuela blocking balances. That is interesting. High commissions. Bitcoin. Bitcoin's tricky, but we are accepting. People happy with PayPal. We appreciate. We have read them all. We have gotten a lot of comments, and we are continuing to. Estoy viendo algunos comentarios. Rosinet, creo que ya hablamos de esto ayer por correo electrónico, que unas personas no aparecen en sus listas de referidos al registrarse. Ya nos estamos dando cuenta últimamente que ha sido un error más y más seguido. Ya lo estamos investigando y ojalá tengamos una solución lo más pronto posible. 200 watching now. 200. That's yeah. Here, let me just clarify some misconceptions here. They're asking about schedule. Hay varios comentarios sobre la hora en la que lanzamos tareas. No hay un horario. Puede haber tareas disponibles cualquier día de la semana a cualquier hora del día. Acuérdense que a la hora de lanzar tareas no tenemos que estar sentados enfrente de la computadora. Las personas encargadas de cada proyecto pueden ponerlo a que se hagan disponible a las 3 de la mañana si ellos quieren. Así que no hay hora de lanzamiento. Es cuando estén listas las tareas, no importa la hora del día o el día de la semana, van a estar disponibles. No hay horario. Okay, people say their review home decor bug. Let's see. If you have problems with a task, someone writes in review home decor is not working. What helps is if you write to us and say this exact thing is not working. If you say it's not working, we could look into it, but the more information you send, the better it is. Cuando nos escriban sobre una tarea que no funciona, que hay un error, por favor, denos todos los detalles posibles, porque se sorprenderían a cuántos mensajes recibimos que dicen, este proyecto no sirve, y eso no nos ayuda de ninguna manera. Si pueden incluir capturas de pantalla, nombre y número de la tarea y qué específicamente es el error que encuentran, nos ayuda muchísimo. Cheerio. What? They want to know what Cheerio means. Cheerio means hello. It means greetings. Yeah. It is a English, or as in London English expression. Cheerio significa hola. Es todo lo que voy a decir sobre eso.
All right, someone, I wish there would be a way to get a one-key shortcut to zoom 50% and brightness 50%. So that is interesting. We will pass that along. Alguien preguntó sobre un atajo para el nivel de luz, de brightness en la tarea. No lo habíamos considerado, pero ya, tomamos nota. Let's see. No podemos revelar ninguno de los nombres de nuestros clientes, disculpen. Otra vez con la pregunta de cuándo lanzamos tareas. Como les digo, pueden ser a cualquier hora, cualquier día de la semana, no hay horario. Did not know we'd get some. Cheerio must have snuck back in there at the end of a task. Mm-hmm. How long do they punish the fives if they do the wrong tasks? No, we do. Yeah. If you are blocked, we try not to punish. We do not like punishing. Yeah. If our review and the general 5 review finds problems with the tasks, you will be blocked from that task, but you will still be eligible for different tasks. Mm-hmm. However, if it happens over and over and an account is blocked from many tasks, we may stop giving more tasks to that 5 until we are able to do further testing. Okay. Alguien preguntó que cuál es el proceso en el que castigamos a nuestros 5. No castigamos a nadie. Déjenles explico brevemente cómo funciona todo. Si eres un 5 y estás haciendo tareas incorrectamente muy seguido en un cierto proyecto, a algún punto se te quita el proyecto porque recuerden que aunque sabemos que ustedes también necesitan el dinero, nosotros necesitamos buenos resultados. Así que si una persona está sentada ahí nada más tratando de sacar todo el dinero posible sin importar la calidad de su tarea, les quitamos ese proyecto. Si ese tipo de actitud continúa en varios proyectos, entonces es cuando se suspende la cuenta. Cuando una persona se les cierra la cuenta completamente es cuando detectamos fraude o cualquier otro tipo de cosa que esté contra nuestras reglas. People who have done a lot of tasks, thank you. Thank you for being a part of Spare5. We're happy you're happy with us. Don't want to forget that. Queremos más agradecer a todos los que llevan tiempo con nosotros haciendo varias tareas. Ya sé que varias personas alrededor de este tiempo ya se están acercando a su primer año con Spare5 y agradecemos su presencia con nosotros. Let's see. Gracias por ser parte de la comunidad Spare5. Mm-hmm. Good job. Try once in a while. Try. Yeah. Okay. Let me see. There was something. Pueden tener 2 sesiones. No hay problema si comparten IP en su casa con un familiar o algo, mientras cada persona tenga su propia cuenta y su propio PayPal. Hermanos, sería bueno que coloquen una forma de medir la exactitud al realizar las tareas. Gustavo, ya estamos trabajando en inventar alguna manera de formarlo sobre la exactitud. Lo mencionamos hace un rato, ha sido un poco más difícil implementarlo de lo que lo esperábamos, pero es una de nuestras prioridades. Let's see. Names of the projects. We have gotten many of the names from the community. Mm-hmm. There is a community post. Maybe I should bump it again. Mm-hmm. Asking for community names. We're always looking for good names. Been a lot of food though. No. Repa and is there a stew? Some other. There's a lot of stuff. There's a lot of. We have a lot of projects, so we need a lot of names. Preguntan que de dónde vienen los nombres. La verdad, a veces se lo inventan aquí, escogen cualquier palabra. Últimamente los hemos tomado de los foros. Hace un tiempo les preguntamos que nos dieran sugerencias y recibimos muchísimas. A veces escogen comida, a veces escogen cualquier palabra. En realidad no hay preferencia a ningún país. Los nombres nomás son nombres. More questions about people in the same household.
Yeah, I just answered that. Okay. Yeah, I've seen a lot of that. Maybe I'm getting a delay. No, there's just a lot of that. It's not a delay, just people keep asking. Yeah. Arepa, adobo, ok. Posible de trabajar. Iván, si quieres trabajar con nosotros, creo que actualmente no estamos buscando a alguien que trabaje fuera del país, pero si estás interesado, entra a la página de Mighty AI y ahí hay las posiciones abiertas y aplica. Why do you remove a project without review? Projects are available in different numbers. Mm-hmm. Some are large, some are small. There are times where we do a few and then we need to review them, so there's a delay. Yeah. There are different reasons. Preguntan por qué a veces una tarea está bajo revisión por tiempos más largos, a veces es un día, a veces son 2 horas. Por favor, normalmente, si dura más de 2 horas, más de un día, a veces hasta una semana, es completamente normal. Eso solo tiene que ver en la cantidad de tareas que tenemos que revisar. Muchas veces recibo mensajes diciendo, oh, Rigo, van más de 2 horas y no regresa. La realidad es que depende de la tarea, puede ser 2 horas o una semana. Hold on. Cruz, ya hablamos sobre los bonos, ya decimos que esto es algo que vamos a explorar, pero no les podemos prometer nada, por favor, ya hablamos de los bonos de Navidad. In the future, would you accept that some of your fives work personally with you? Interesting. We may involve the community more, maybe for translation, maybe for more direct feedback. It is something on our mind. We are hoping to do. Alguien preguntó que si hemos considerado la posibilidad de trabajar con nuestra comunidad en algún nivel, de alguna manera. Hemos considerado trabajar con ustedes en tal vez una forma de traducción para hacer el proceso más rápido. Aún no hay un plan, no hay una meta de cómo lo haríamos o cuándo lo haríamos, pero esa sí es una idea que hemos tenido de si algún día esta idea se hace más fija y tenemos una manera de implementarla, estaremos en contacto con ustedes. Okay, people are saying, where do you see Spare5 in the future? Where do you see Spare5 2018? And as I mentioned before, we are going to be doing more tasks that involve roads and driving and autonomous self-driving cars. It is something that is going to be very big in the world. It is something very important. And Spare5 is going to be a big part of that. Okay. Alguien pregunta que dónde miramos a Spare5 en el 2018. Estamos creciendo más y más y más cada día, como están viendo en las noticias, y si se fijan en internet, los vehículos autodirigidos son algo que están creciendo muy rápido y vamos a continuar a crecer con la industria, con todo esto, y vamos a ver, esperamos crecer y crecer. And now, on a tasking basis, we are, as we mentioned, looking for faster image load times. We're looking for easier tasking, more shortcuts. So we're hoping to have bigger projects and to make them easier for fives to do. We've already made some improvements. Hopefully they've seen that, and we're always looking to make more. Ya estamos trabajando en soluciones para mejorar la velocidad en la que puedan hacer sus tareas. Unas tareas nos dimos cuenta recientemente que estaban muy estrictas y ya hemos hecho unos cambios para que se les dificulte menos. Oh, hang on, I'm out of breath. We need some water. You're taking, it's a lot of questions. So we got 10 minutes left, so let me just give my reminder here. Ok, quedan 10 minutos. Ya hace hambre, tenemos que ir a comer. Cualquier pregunta que no hayamos contestado, por favor, síganla enviando. Y si no alcanzamos a contestarla antes de irnos, mándenos un mensaje directo a ayuda@spare5.com y ahí se las contestaremos. Varias de las preguntas que estoy viendo ya las hemos contestado.
Pablo Velázquez, estás hablando mucho sobre los taxes. Por favor, una pregunta personal. Envíanos un mensaje a ayuda@spare5.com para ayudarte. La aplicación de Android, como ya mencioné hace rato, aún sigue siendo una de nuestras prioridades, pero aún no tenemos fecha de lanzamiento. Estamos en conversaciones para nuevas maneras de pago, pero aún no tenemos ningún anuncio. A lot of people asking about taxes. It's the same guy. I already told him to send us an email. If you have questions, send an email about your tax forms and tax information, and it's in the FAQ. Yeah. Right? I'm pretty sure I put in the FAQ. Not much else to add. Let's see what else we got here. Los nuevos. José, ¿qué quieres decir que los nuevos ayudan más? No entiendo. Nos pregunta eso. Se me quitan tarea por hacerla mal de tiempo. Por editar. Freddy, si quitamos una tarea por hacerla mal, no hay un periodo específico en la que te podría regresar. Solo depende en cómo continúes con otras tareas en el futuro. Así que si te quitamos una pregunta, si te quitamos una tarea y continúas haciendo un mejor trabajo en el futuro, es posible que te regrese. Pero si te quitamos una tarea y haces un mal trabajo en las demás tareas, tal vez no te regrese. Alguien preguntó que si soy americano. Soy nacido en México, pero he vivido en Estados Unidos la mayor parte de mi vida. Rigo, you're an American. Your Spanish accent is too good. Too good. That's too good, Rigo. Someone keeps talking about butchering a chicken. I don't know what to make of that. A little concerned. Oh, yeah, I don't know. If they want to send us a chicken, I'll take it. I don't know about that. It's a little... Saludos a Venezuela. Como siempre, los apreciamos. Gracias por su trabajo. See, they want us to visit South America. I wonder what we can do about that. I would like to go. I'd go to South America. Maybe you should go. Your accent is good. I don't know how I would do in South America. What is the mascot of Spare5? What is it? I guess it's you. No, I think it's Ken. Wait. Here. There, the mascot of Spare5. Flip it over. La mascota es pero también Ken. Or the bear. Let's see. Okay. Few minutes to go. We'll try and answer as many questions as we can. De una gorra llegar a los 100, no lo creo. Enviar artículos así de grandes por correo cuesta muchísimo dinero internacionalmente. Por eso solo hemos hecho playeras, creo que playeras a los $600. Tal vez en un futuro, pero no es una opción ahorita. El gráfico, las imágenes unfair, creo que lo que te refieres es a las imágenes pixeleadas que ya mencionamos hace rato. Fue intencional. Hicimos las imágenes así porque creímos que sería más fácil delinear unas líneas cuando las imágenes son borrosas. Pero si no les gusta, por favor díganos y no quitaremos eso. Spare5 for Android, no update. No update, no, todavía no. No sabemos. I wish I had a better update, but no update. We have a lot of many things going on here, and unfortunately, Android is pushed back. They say they would like some sort of digital certificate when they reach certain milestones or a certain amount of money. A badge? No shipping there. Los certificados digitales, nos gustó la idea, es algo que consideraremos. Gracias. Let's see. I don't know. People keep writing about the Nemo qualifier, saying they can't do the second image. Yeah. I need more details. I mean, yeah.
either the task is working and the 5 doesn't know how to do it, or the task is not running well. Okay. So if they could send more details, to email, because it's 2 things. Yeah. Con el proyecto Nemo hay muchos errores o muchas personas reportándolo, pero aún no nos queda muy claro qué es el error que están teniendo. Por favor, envíenos mensajes privados con capturas de pantalla y cualquier otra información que nos puedan dar, porque sabemos o parece que hay un error, pero aún no entendemos cuál es el error. Si aumenta la comunidad de miembros, es disminuir las tareas, es posible. Jonathan, en teoría sí es posible que si hay más miembros haya menos tareas disponibles, pero al mismo tiempo Spare5 está creciendo mucho. Estamos adquiriendo muchos nuevos clientes nuevos, especialmente en los siguientes meses, así que no te preocupes. Si la comunidad crece, también estamos creciendo como una compañía y estamos recibiendo más clientes y más tareas. Okay, people keep writing task review, final improvements, home decor, this bug. I need to know what the bug is. I need to know exactly what is happening. Como dice que en cualquier bug, por favor, si hay un error, denos detalles. No entendemos que si hay un error, si nos dicen eso, no significa nada. En proyecto Ventarrón no se pueden seleccionar las imágenes. So Iris here is saying in Ventarrón they just can't select the images. Ventarrón, okay, we'll test that. Yeah. We'll test Ventarrón after. Yeah. But they can't select the image. Enrique, no nos pueden enviar imágenes porque las imágenes que miran ustedes no son de nosotros. Nosotros no tomamos esas imágenes. Generalmente nuestros clientes son los que nos dan las imágenes, y yo entiendo que muchos de ustedes nos han dicho que son fotógrafos y nos quieren ayudar de alguna manera, pero la realidad es que cada tarea tiene miles y miles de tareas, y es por eso que dependemos de nuestros clientes que nos den esas tareas y no les pedimos a ustedes. Incursar en moderación en contenido. ¿De qué tipo de moderación están hablando en redes sociales? Personalmente no he visto algo malo, pero si hay algo que les está molestando, déjenoslo saber. Let's see, speed round. Let's finish up here. 2 minutos. A lot of people asking about payouts, and we are looking into more methods again. Yeah. Not even. Project Nemo, I have not been in. Project Arepa review, nothing's loading, not even the images. Okay, we'll look into that. Problemas con PayPal. Si tienes un problema con tu cuenta con PayPal, la mayoría de las personas recibieron su pago, así que si es un problema con tu cuenta, envíanos un mensaje privado. Here, I'm going to add. ¿Dónde estamos ubicados? En Seattle, Washington, en Estados Unidos. Gracias, buen apetito también, Reina. Yo también tengo hambre. Tareas renumeradas. Por favor, no se enfoquen en la idea del bono de Navidad. Esto solo fue una idea que mencionaron, no es algo que estamos prometiendo. Why can't I post? We have 1 minute. Anything else, Ken? We're moving. Oh, that's This right. will be our last. Yeah. Esta va a ser el último chat en nuestra oficina. Como estamos creciendo, nos vamos a mover a otra oficina. En realidad, it's fine. Nuestra nueva oficina solo está como una cuadra de aquí. Estamos aún en downtown Seattle, pero el espacio de oficina que en el que nos vamos a mover es más grande. Como les he informado, la compañía ha crecido mucho este año y esperamos crecer más. Y esta oficina ya se nos estaba haciendo chiquito. Aproximadamente hay como 50 personas aquí y va a haber un poco más. Okay, and that September live chat. Thank you. Bueno. If you have questions about your account or more questions or comments, please always write in or post to our forums. Muy bien, pues con eso vamos a terminar este chat. Gracias a todos los que estuvieron aquí. Apreciamos que vengan a platicar con nosotros un ratito. Si hay una pregunta que aún no se contestó, por favor, envíenos un mensaje a ayuda@spare5.com y les ayudaremos. Muchas gracias. Nos miraremos pronto y... let me
Déjanos saber si tienen alguna otra pregunta. Y gracias por su parte de la comunidad Spare5. Muy bien. My accent. That was my accent. Go Sounders. Right. Go Sounders. Mira el partido. All right, gracias.